Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Globovisión Economía. A esta hora les saluda Mariana Martínez. El día de hoy entrando un poco más tarde por la cadena presidencial y nos acompaña en el estudio Francisco Torrealba, diputado de la bancada del Gran Pueblo Patriótico en la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes a los usuarios y usuarias de Globovisión. Bueno, rápidamente para aprovechar el tiempo que nos queda, estaba pendiente la publicación en Gaceta Oficial, como usted lo había anunciado, de una corrección en lo que era la resolución 9855, que habla de la posibilidad de incorporar trabajadores de las empresas privadas y públicas a actividades que podrían ser dedicadas a lo que es el tema agroalimentario en el país. Quería consultarle si efectivamente esto se va a publicar, porque hasta la fecha no se ha hecho la corrección. Según usted, se iba a aclarar que era una asignación voluntaria de hasta 2 meses. Sí, está suficientemente claro que el decreto en referencia hacía mención a lo establecido en la Constitución, y la Constitución garantiza la libertad en el trabajo y otras garantías que tienen que ver con nosotros, con los trabajadores y las trabajadoras, de manera que nunca estuvo planteado vulnerar esa disposición ni ninguna de las que está contenida en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. La corrección, no sé si salió, hoy no he visto la Gaceta Oficial, pero debió estar publicada hoy, o en todo caso ya estar en la Gaceta y públicamente disponible. Ahora, en parte de esto también se habló en un momento, y lo dijo específicamente la representante laboral de Conindustria, que era perfectamente viable como estaba establecido, pues existe un decreto de emergencia económica, pero además un decreto de estado de excepción, en el cual el Estado puede tomar lo que considere sin pasar por lo que son los derechos constitucionales. ¿Esto podría ser así? Eso es una tremendura y posiblemente un ejercicio irresponsable de la política, porque no hay nada más divorciado de la realidad que la posibilidad de que se instaure una suerte de esclavitud o trabajo forzado. Eso no existe ni va a existir en nuestro país. Eso es como cuando le dijeron a la gente que Chávez le iba a quitar los niños a los padres y los iba a meter en guetos o cosas así. Eso es casi exactamente lo mismo. O como cuando le dijeron que si votas por mí harás la última cola. Eso es parte de la mentira y de la manipulación y la politiquería barata de los irresponsables que hacen ese tipo de afirmaciones. Recientemente también hubo otro tema que ha generado polémica, y es un tema en el que usted se maneja bien, que es el tema salarial. Recientemente el presidente de la República dio un aumento del salario, quizá el más alto en términos de porcentajes, pero el que quizá compra menos en términos reales del salario del trabajador, 50% de ajuste. ¿Por qué hacer un ajuste salarial? Y no digo que esté mal, sino, ¿y por qué no enfocarse en políticas que ataquen a fondo lo que es la inflación, que al final es lo que hace que el poder de compra del venezolano caiga? Mira, yo quiero decirte que nosotros somos partícipes y estamos contestes y respaldamos esa política del presidente Maduro, que es el primer presidente chavista, que a nuestro entender lo que ha hecho es seguir la política que comenzó el comandante Chávez, que tiene que ver con la recuperación progresiva del poder adquisitivo del salario, que en el pasado se veía severamente golpeado por la inflación, y ahora no solamente severamente golpeado por la inflación, sino también por otros factores que forman parte de lo que nosotros llamamos guerra económica, aunque a algunos no les gusta el término, pero que al final tienen que ver con la intención que desde algunos sectores de la derecha venezolana se maneja de generar incomodidad, de hacer que los trabajadores cada vez podamos comprar menos bienes o servicios con lo que nos ganamos dignamente trabajando, y el presidente Maduro lo ha dicho con mucha claridad: no va a dejar de aumentarse para atender la manipulación que plantea, que cada vez que se aumenta el sueldo va a aumentar la inflación. En términos concretos, el costo que tiene la inversión en materia de talento humano no es determinante para que se produzca una respuesta inmediata en términos del costo del precio del bien o el servicio que resulte como producto final. De manera que aquí, bueno, nosotros vemos la falta de seriedad de nuevo de actores como Fede Cámara y de actores como los que controlan la Asamblea Nacional, que han criticado la medida del presidente Maduro. Nosotros, por nuestra parte, decimos que es correcto que cada vez que sea necesario se revise y se ajuste el salario mínimo, además de lo otro que ha sido revisado y ajustado, que ha sido también el ticket de alimentación. Es decir, no es la política del Fondo Monetario Internacional la fórmula que ellos dicen, que creen que es mágica, que es que si tú le rebajas el sueldo vas a rebajar la inflación, y que para que no haya inflación no tienes que aumentar sueldo. Nosotros pensamos que no se debe sacrificar el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras más de lo que ya está sacrificado
producto de la dificultad que existe en términos del acceso a bienes y a servicios de primera necesidad y de consumo masivo. Por eso aquí nosotros tendríamos que corresponder a esos anuncios que hace el presidente Maduro para proteger el salario, para proteger el empleo y la calidad del empleo, produciendo cada vez más. Definitivamente la única fórmula que vemos nosotros con claridad para salir triunfantes en el marco de la situación difícil por la que atravesamos es que se incrementen los niveles de producción en nuestro país y que de paso, bueno, se siga adquiriendo todo lo que haga falta para que a fin de cuentas podamos encontrar las cosas que hoy prácticamente nos están negadas por quienes manejan las grandes cadenas de comercialización, de distribución y de producción de esos productos. Ahora, esto quiere decir que la inflación, ¿cómo la van a atacar? Si usted señala que cada vez se está produciendo más, que están Que tenemos que producir cada vez más. Ok, que están trabajando en fortalecer el tema productivo del país. ¿Qué otras medidas deberían entonces tomarse para controlar la inflación que no sean las que dice el Fondo Monetario Internacional? Claro, nosotros por nuestra parte estamos viendo, entre otras, para un tema del acceso, por ejemplo, a los alimentos, que son básicos, que son esenciales, el tema de los CLAP, que en forma territorial han ido atendiendo ya un importante sector de la población venezolana. Por supuesto, la idea sería que esta medida fuera no definitiva, sino que fuera coyuntural, y una vez que se superara definitivamente la crisis económica, podamos entrar a la situación normal donde la gente iba y adquiría en los abastos o en los comercios lo que necesitaba de acuerdo a su administración de presupuesto familiar. Ahora, eso también lo estamos replicando a nivel de la clase obrera venezolana. Estamos llevando adelante en algunos casos los llamados CLAP obreros. Es una de las fórmulas de que la gente consiga al precio justo, al precio correcto, los bienes y servicios que aquí se producen y los que se importan para satisfacer nuestras necesidades. Aparte hay que seguir reforzando la SUNDE. Aparte se ha vinculado ya la misma Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aunque esto no les guste a muchos, la Unión Cívico-Militar, que al final es el gran secreto de la Revolución Bolivariana Socialista Chavista, se ha metido ya de lleno a través del Estado Mayor de la Gran Misión de Alimentación a atender directamente todo lo que son los controles en términos de que lo que se produzca sea distribuido adecuadamente, nos llegue a todos y además que nos llegue no al precio que lo pone el bachaquero, porque tú puedes aumentar 50 veces el sueldo, pero si tu economía se guía por las referencias de precios que establecen los bachaqueros, grandes y chiquitos, porque son tan malos los unos como los otros, simplemente ni 50 aumentos de salario del 50% más van a ser suficientes para que tú puedas tener una capacidad de adquirir dignamente lo que necesitas para vivir. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más de Francisco Torrealba aquí en Noticias Globovisión Economía.